Hola, soy María Esperanza Casulio y la idea de hoy es conversar un rato sobre un tema que a mí me resulta muy interesante, que es la construcción de representación eh, a partir del cuerpo. Por eso el tema de hoy, que es populismo y representación corporal. En particular, y como está en la primera filmina, palabra que ahora está muy de moda, em, de alguna manera el concepto que vamos a conversar hoy es lo que yo llamo sinécdoque corporal, ¿no? La sinécdoque es una figura retórica clásica que es tomar a la parte por el todo. Para denotar o para nombrar una entidad compleja, directamente se nombra una parte, como decir lanzas por soldados. Y de alguna manera mi tesis es que en la construcción del liderazgo populista, el que realiza este trabajo de construir sinécdoques es el cuerpo de la o el líder. Es ahí, en este nivel, donde se establece un lazo representacional, es decir, el populismo es un fenómeno político en donde sabemos que hay un fuerte lazo representacional, afectivo, libidinal, podría decir uno, emocional, entre seguidores y líder. La identidad del movimiento está muy fusionada con la figura de un líder o una líder. Y de alguna manera lo que vamos a conversar ahora es cómo esta relación de afecto se construye en función de imágenes, de simbologías que se encarnan, nunca mejor utilizado el término, a nivel corporal, de las maneras de decir, las maneras de vestir, las maneras de usar el pelo, los acentos. Y de alguna manera la idea es que la performance corporal de la líder simbolizan su pertenencia al cuerpo, es decir, que recogen elementos de lo popular y sin embargo también simbolizan su trascendencia de ese pueblo. Es decir, el hecho de que la líder, el líder son al mismo tiempo parte de ese pueblo y lo reflejan en su cuerpo y sin embargo también trascienden ese pueblo y son individuos excepcionales. Entonces, la construcción corporal tiene que ver con crear al mismo tiempo un efecto de cercanía y de distancia. Ahora, me parece central discutir esta idea de sinécdoque porque la sinécdoque implica un trabajo de selección, es decir, hay un trabajo de cuáles son los elementos de lo popular que se van a poner en juego y cuáles son los elementos de lo carismático que se van a poner en juego. Entonces, no es una simple cuestión mecánica, sino que lo que hay son construcción de identidades muy complejas. Y acá, esta es una cita de la obra La razón populista de Ernesto Laclau, en donde Laclau justamente dice que en la constitución de una cadena populista de equivalencias, lo que se termina construyendo es un proceso por el cual una diferencia particular asume la representación de la totalidad. Es decir, cuando Perón decía, le hablaba al pueblo argentino y decía trabajadores, de alguna manera eso no quería decir que todos en ese pueblo fueran trabajadores. Evidentemente había trabajadores, había mujeres que muchas de ellas eran amas de casa, había peones rurales, había miembros de las clases medias, pero de alguna manera lo que se recorta es una de las identidades particulares que articulan en esa cadena de equivalencias y esa diferencia asume o se nombra como representación de la totalidad. Entonces dice Ernesto Laclau, en la constitución de una identidad populista, la sinécdoque tiene una centralidad. Y de alguna manera, en mis propias investigaciones, lo que yo he ido viendo es que en la constitución de esta sinécdoque, el nivel corporal tiene una muy fuerte centralidad. Y para hacer, no voy a
digamos, dedicar mucho tiempo a hacer un repaso teórico, pero lo que me interesa es que en las teorías más actuales del populismo hay una especie de mini consenso o consenso mínimo, podríamos decir, si bien hay importantísimas diferencias entre las diferentes familias teóricas de definir qué es el populismo, hay una especie de acuerdo mínimo que es que el populismo tiene que ver con maneras de hacer política que dividen el campo político en dos. Es decir, que buscan reconstituir el campo de lo político de tal manera que queden enfrentados dos identidades. Una identidad en el término, por ejemplo, para Laclau, Chantal Mouffe, Francisco Paniza, este campo político se divide en un nosotros versus un ellos, ¿no? Definidos antagonísticamente, es decir, una relación de oposición. Para Casmud y Cristóbal Rovira Caltwasser, la distinción es entre el pueblo y la élite. Para otros autores como Ostigui y Benjamin Moffitt, que vamos a discutir, la distinción son entre aquellas identidades políticas que se anclan en lo alto, lo educado, lo propio, lo bien lo bien formado, y aquellas identidades políticas que se anclan en lo bajo, lo vulgar, lo popular, lo escandaloso, podríamos decir. Entonces, si bien, como digo, hay muchas diferencias en las maneras de definir qué es el populismo, como lo podemos ver acá en la pantalla, hay una mínima consenso teórico que el populismo implica, es una manera de hacer política, es una manera de construir poder que tiene que ver con imaginar que la política no se da en una relación de racionalista de resolución de problemas, es decir, que el labor del político no es buscar soluciones de costo-beneficio a problemas comunes, sino que la labor del político tiene que ver con establecer, fundamentar, explicar ciertas relaciones antagonísticas entre un nosotros y un ellos. Y de alguna manera, el inicio de mi preocupación por el pueblo, por el cuerpo y el pueblo, tiene que ver con la genealogía de un proyecto de investigación que en mi caso ya lleva varios años, que es un proyecto que tiene que ver con repensar el liderazgo populista y que como un primer producto, por decirlo así, se concretizó en el libro que se llama ¿Por qué funciona el populismo?, que yo publiqué en el año 2019. En este libro, la metodología que yo usé, esta investigación yo la comencé en el año 2012. Mi metodología fue de análisis del discurso, es decir, de análisis de qué es lo que dicen los y las populistas en sus discursos públicos. Sobre todo yo trabajé con discursos de asunción de la presidencia y discursos frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas y frente a otras instituciones internacionales. Sin embargo, ya en ese momento, entonces yo estaba armando corpus, ¿no? Archivos discursivos de presidentes sudamericanos. Pensemos que yo escribí este libro entre el 2012 y el 2019, en donde todavía el populismo, el llamado populismo de izquierda sudamericano, venía primero en bajada y después, primero en subida y después en bajada. Pero había un conjunto de presidentes y presidentas sudamericanos que a mí me interesaba comprender y estudiar. Ahora, en un momento dado, cuando yo iba armando esos archivos individuales, un archivo de discursos de Evo Morales, un archivo de discursos de Cristina Fernández, un archivo de discursos de Hugo Chávez, yo empecé a buscar fotos también y en un momento dado empecé a pegar fotos en la pantalla, digamos, en un archivo en la pantalla de la computadora, y me llamó mucho la atención el hecho de que estos y estas líderes que hablaban de maneras muy particulares, que hablaban de maneras que no era la manera en que habla
un político o política, digamos, mainstream sudamericano, también tenían cuerpos muy especiales. Es decir, ninguno de ellos hablaba como un político o política mainstream, pero ninguno de ellos se veía tampoco como un político o política tradicional, mainstream, normal, entre comillas, sudamericano, ¿no? Entonces acá, y eso me llamó mucho la atención y me empezó a interesar, o sea, no puede ser casualidad que ni Chávez, ni Cristina, ni Evo Morales, pero tampoco Lula da Silva, tampoco Dilma Rousseff tienen cuerpos que reflejan el ideal normativo, digamos, del político, que históricamente en Sudamérica, como en todo el mundo, el político normal, digamos, el político esperable, es un hombre blanco de mediana edad y con marcas de ser de clase media o media alta, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver acá es que Hugo Chávez tenía, digamos, ciertas marcas, su pelo rizado, el color de su piel, que hablan de una cuestión racial que no es el típico representante de la clase alta venezolana. Obviamente esto es más claro todavía en Evo Morales, que es una persona de ascendencia indígena que se ve en su cuerpo, en su cara, en su manera de vestirse, en todo. Pero por ejemplo esta foto que siempre me pareció muy buena de Dilma Rousseff, a pesar de que Dilma y Lula no eran considerados políticos populistas en ese momento, esta foto que es el juicio que se le abre a Dilma Rousseff cuando la dictadura militar la detiene por participar en un movimiento armado de izquierda, y es una foto en donde ella está en el juicio, vestida muy simplemente, muy joven, mirando la cámara, es decir, con bastante tranquilidad, y quienes se tapan la cara son sus jueces, ¿no? Que son hombres de clase media vestidos de militares, es decir, en ese momento era el establishment político del país, ¿no? Entonces hay una cuestión desafiante en esa corporalidad de Dilma Rousseff y paradójicamente hay una demostración de vergüenza corporal en los que en ese momento constituían el poder, que no deberían estar avergonzados. Es decir, un juez que no quiere mostrar la cara desde todo punto de vista es un juez que sabe que el juicio que está haciendo no es un juicio legítimo. Y lo mismo Lula da Silva, que si bien Lula da Silva es un hombre blanco, digamos, no hay que olvidar que tiene en su propio cuerpo las marcas de haber sido obrero fabril. Le falta el dedo meñique de una mano, ¿no? Entonces, cada vez que uno mira a Lula da Silva, recuerda que Lula da Silva no trabajaba con su cuerpo, que es algo que en general las élites políticas sudamericanas no han hecho ni hacen. Y ni hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que por un lado ya el hecho de ser mujer representa una desviación de la norma, pero como vemos en esta foto, Cristina Fernández de Kirchner eligió siempre no vestirse como se espera de una política, es decir, no se viste solamente de traje, no usa pelo corto, sino que usa el pelo largo, muy cuidado, un maquillaje que no es neutro, usa joyas, hay un uso, hay una construcción de un estilo femenino que, como vamos a ver después, es bastante diferente a lo que es la construcción de una mujer política adecuada. De alguna manera, para marcar esta diferencia, acá tenemos en esta imagen, tenemos 3 imágenes de políticos mainstream sudamericanos, ¿no? El primero es Sebastián Piñera, el actual presidente chileno. El del extremo derecho es Sánchez de Lozada, el expresidente boliviano que se fue al exilio en Norteamérica después de la represión, de las protestas y la represión, que dieron finalmente pie a la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia, y en el medio está el expresidente argentino Mauricio Macri, ¿no?
Me interesó esta imagen de Mauricio Macri porque podemos ver que, si bien uno puede decir, bueno, en el caso de Piñera y en el caso de Sánchez de Lozada están vestidos de traje, camisa blanca y corbata porque están haciendo algún tipo de imagen, digamos, en un evento oficial de la presidencia, en el caso de la foto del medio de Macri podemos ver que aún en una foto informal, Mauricio Macri se viste de una manera muy peculiar, ¿no? Es decir, o digamos peculiar porque no es peculiar, un pantalón de vestir azul y camisa celeste, como el uniforme del hombre de clase media, heterosexual, eh, en un contexto de contracté, de empresa o de trabajo o de lo que sea. Entonces, estos son los cuerpos que uno espera de alguna manera de un político, de un presidente a lo largo de los 100 años de historia latinoamericana, ¿no? Varones blancos, evidentemente ninguno de estas tres personas son iguales o se acercan a lo que son las características corporales, digamos, de la mayoría de las poblaciones de sus propios países. Recordemos que, por ejemplo, en el caso boliviano, la mitad de la población boliviana se reconoce como descendiente de indígenas. Varones blancos no solamente en función de su género y de su raza, sino también con muestras de ser de clase media o clase media alta, y además con que eligen presentaciones que apuntan a una estudiada neutralidad, ¿no? Es decir, traje azul, camisa blanca, corbata, camisa celeste, pantalón azul. No hay nada allí que pueda sonar ni discordante, ni ostentoso, no hay nada étnico, no hay nada regional. Es una presentación muy cosmopolita, muy neutra, pero en un sentido muy específico de la neutralidad, que esta es la ropa de trabajo de un varón en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, cualquier gerente en Argentina, en Francia, podría perfectamente estar en España, en Australia, podría perfectamente estar vestido de la misma manera. Y un efecto de neutralidad, pero al mismo tiempo de cosmopolitanismo. Entonces, viendo estas imágenes, la verdad es que en este momento en que yo estaba estudiando y analizando discursos, sin embargo me empezó a parecer cada vez más evidente que debajo de las palabras está el cuerpo y que las palabras son un registro significante, pero que de alguna manera se construyen sobre o a partir de otro registro significante que es aún más primario, que es el cuerpo entendido como tejido o como materia significante, ¿no? Y esto también tiene que ver con un giro en la literatura del populismo. En los últimos 4 o 5 años hay un conjunto muy novedoso y que a mí me parece que es bastante, me entusiasma bastante, que tiene que ver con entender el populismo como un acto performativo, ¿no? Es decir, el populismo no como un tipo de partido, no el populismo como una cosa, o el populismo como un tipo de líder, sino el populismo como algo que se hace. El populismo entendido como, por decirlo de esta manera, una obra de teatro o una sinfonía, algo que no tiene existencia antes de su ejecución pública y para otros y con otros, ¿no? Esto es lo que dice de alguna manera Mastropaolo y Benjamin Moffitt, Piero Stigui y un capítulo muy interesante de Paula Diehl que se llama justamente Populismo y el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Ben Moffitt el populismo es un estilo personal, es una manera de hablar, de interactuar, de presentarse frente a las cámaras, de construir un personaje público que tiene que ver con todo, con la vestimenta, con el tipo de peinado que se elige, y lo mismo Piero Stigui, ¿no? Piero Stigui habla de que el populismo es la ostentación antagonista de lo bajo en política.
Es decir, es para Ostigui y también para Moffitt, tiene que ver con ir a buscar elementos estilísticos de lo bajo, lo popular, lo vulgar, en Argentina diríamos lo groncho, lo mersa, y usarlos, pero no usarlos simplemente, sino usarlos, digamos, agresivamente, ¿no? Justamente ir en contra de estas imágenes que podemos ver de Piñera, de Macri, de Sánchez de Lozada, ni siquiera ya diciendo algo, sino solamente con la manera de vestir, de hablar, de peinarse, en función de este trabajo de ir a buscar elementos de lo vulgar, de lo que es visto como un desafío a las normas, a la buena educación, y llevarlos a la esfera de la política. Entonces, en mi propia conceptualización, esta representación implica la creación de sinécdoques corporales, es decir, ese ir a buscar de estas simbologías me va a permitir realizar un trabajo en el cual elijo qué de lo popular y qué de lo vulgar voy a hacer y cómo lo voy a combinar con elementos de lo alto. Y es en esa combinación, que yo lo llamo en hibridación, en la generación de esas nuevas combinaciones, donde aparece la creatividad política. El cuerpo es la materia al mismo tiempo es el agente y la materia significante, ¿no? Es un cuerpo entendido como materia, es decir, la materia significante que luego va a ser dada forma, pero al mismo tiempo el cuerpo es el propio agente de ese dado forma, es quien realiza la acción de transformarse en significación. Como dice Paula Diehl, el cuerpo es la principal materia significante con que cuenta una persona en política. Es decir, de alguna manera, las líderes y los líderes populistas saben que por el solo hecho de ser una persona en el espacio público ya es inevitable significar. Ya antes aún de hablar, o independientemente de lo que una persona diga, el solo hecho de pararse frente a una cámara o en un escenario o en un acto o poner una foto en una red de Twitter o en una red social, el cuerpo es siempre leído, el cuerpo es siempre significante. Ninguno de nosotros, y esto lo sabemos todos nosotros, digamos, las personas hacemos un gran trabajo de elegirnos cómo vestirnos, qué ponernos, cómo tener nuestro pelo, si nos maquillamos, si no nos maquillamos, siendo mujeres. Las mujeres tenemos muchas decisiones que tomar en relación a nuestra presentación corporal, porque de alguna manera sabemos que ser un cuerpo frente a otra persona es significar y es ser leído. Constantemente las personas estamos leyendo, haciendo un trabajo de scanning y un trabajo de lectura y un trabajo de interpretación sobre los cuerpos de los otros. ¿Quién es esa persona? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su identidad de género? ¿Cuál es su identidad sexual? ¿Cuál es su edad? ¿Cuáles son sus intereses? Y las políticas y los políticos saben esto y saben que en su cuerpo todo el tiempo entrelazan símbolos de una manera muy potente que expresan quién es y a quién representa, ¿no? Esto, la teoría de la representación, de alguna manera ya lo sabía en su obra clásica sobre la representación. Hannah Pitkin describe el concepto de representación descriptiva, que es el concepto en el cual un político, digamos, o política, se parece corporalmente a su constituency, ¿no? Entonces ella habla, por ejemplo, de que hay figuras que son políticas que son afroamericanas y que representan a la comunidad afroamericana, por ejemplo. O hay figuras o hay candidatas mujeres que son un poco más votadas por mujeres porque se establece una representación descriptiva. Ahora, en el caso de Pitkin y su libro, que como digo, es un clásico, pero está muy atado a un momento en especial,
La representación descriptiva es una representación de menor valor, por así decirlo, ¿no? Es decir, las personas no deberíamos sentirnos representadas por otras personas simplemente porque esas personas comparten nuestro género o comparten nuestra identidad racial o comparten nuestra identidad de clase. Es decir, para Pitkin la verdadera representación debería establecerse entre mentes, podríamos decir, entre conciencias, ¿no? Yo tendría que votar a una persona porque estoy de acuerdo con lo que esa persona propone, opine con su programa, sin que sea para nada importante cómo esa persona se ve o si se parece a mí. Sin embargo, Paula Diehl justamente dice, bueno, pero esto no es así, sobre todo para el caso de las minorías o de las constituencies que históricamente han estado excluidas de la representación. Tener representantes que se parezcan a ellas es muy importante, ¿no? Es verse a uno mismo reflejado en el representante. Y Paula Diehl llama a este tipo de representación mirroring, ¿no? O representación en espejo. Es decir, los representantes ostentan, son un reflejo de características físicas de sus representados. A mí, si bien me parece importante lo que dice Diehl, me parece que no va suficientemente lejos, porque me parece que en la representación populista justamente no hay una relación que sea simplemente de espejo. Los líderes populistas no es que simplemente reflejan características físicas de los representados, sino que hay todo un trabajo de selección, reconocimiento, transformación y combinación simbólica en esa representación. Entonces yo por eso elijo hablar de representación sinecdocal, no de representación en espejo. Bueno, y la sinécdoque corporal, este gráfico que podemos ver acá en pantalla, me parece que resume un poco el argumento teórico de mi presentación de hoy. La sinécdoque corporal, el cuerpo de una política o político realiza 3 tareas de manera simultánea. Primero, refleja al pueblo, ¿no? En la sinécdoque populista. ¿Esto qué significa? Significa que si vemos todos estos cuerpos que como yo mostraba antes, no siguen el patrón de lo que se espera de un político o política normal, entre comillas, todos estos cuerpos tienen características físicas que de alguna manera reflejan alguna característica de lo que podríamos denominar clases populares o clases bajas, o minorías o excluidos. Son cuerpos que tienen marcas de identidades que no son la blanca, masculina, heterosexual de clase media hegemónica, pero que además, y esto es lo más importante, hacen ostentación de esas marcas, porque como vamos a ver después, también hay otras maneras de construir representaciones corporales que no muestran estas marcas o que de alguna manera les bajan la valencia significativa, digamos, la carga semiótica y construyen otras identificaciones. Entonces, como decía, para rebobinar, como decía Pitkin pensaba que la representación descriptiva es una representación más baja, de segundo nivel. Paula Diehl sostenía que la representación en espejo tiene un valor democrático porque es importante para los excluidos y las minorías tener representantes que se vean como ellos. Y desde mi punto de vista es más aún más importante porque lo que tiene que ver ahí todo no es simplemente reflejar, sino que tiene que ver con elegir qué se refleja de lo popular y cómo se combina. En esta nueva filmina podemos ver lo que para mí son las 3 tareas centrales de la sinécdoque corporal populista, ¿no? Que tiene que hacer 3 cosas al mismo tiempo. Es muy compleja, como yo decía recién, no es simplemente mecanísticamente reflejar como un espejo, ¿no?
Porque lo primero que se tiene que hacer es reflejar al pueblo. Esta dimensión existe, es decir, todos estos líderes han elegido iluminar semióticamente zonas de su corporalidad, por así decirlo, que los conectan semióticamente, significativamente con el pueblo. Es decir, el color de su tez, su cabello, su manera de hablar, el hecho de ser mujeres. Son marcas que se ponen en valor, que se enfatizan en la construcción de una imagen corporal. Pero también hay una segunda tarea, que es la tarea de crear distancia con respecto a ese mismo pueblo. Es decir, la líder o el líder populista surgen del pueblo, son del pueblo, pero también se construye una imagen que al mismo tiempo se remarca que son excepcionales, y también hay una apropiación de lo alto, del carisma, de lo educado. Son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque si fueran solamente del pueblo, no podrían ser redentores de ese pueblo. Y el modelo de liderazgo de los presidentes y de los líderes populistas es el modelo de redención, en donde el líder acompaña al pueblo y le marca el camino, es decir, no le da órdenes, va al lado de ese pueblo, pero sí tiene la posibilidad de ver más allá, y para ser redentor popular es sumamente necesario tener este elemento carismático o excepcional. Entonces, por un lado se conecta con el pueblo, pero por otro lado se crea un aura de excepcionalidad. La tercera tarea que tiene que cumplir este cuerpo populista es apropiarse de los símbolos del poder institucional, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En general, los y las líderes populistas no son socialistas, no son marxistas, no son revolucionarios, ni fundamentalistas. No hay la idea de que lo que hay que hacer es destruir el orden actual y reemplazarlo de cero por otro. Entonces, también hay un intento y hasta un cierto respeto, respeto y transgresión de ese respeto al mismo tiempo, por los símbolos de poder institucional del sistema vigente, por los uniformes militares, el bastón presidencial, la banda presidencial, todo lo que tenga que ver con aquella simbología que está investida de capital simbólico, digamos, que nace de la pertenencia a ciertas instituciones del régimen, podríamos decir. Entonces, los cuerpos populistas en general hacen las tres cosas al mismo tiempo. Combinan símbolos que vienen de lo popular, símbolos que vienen de lo excepcional y símbolos que vienen de decir yo estoy capacitado o capacitada de usar, de apropiarse de los símbolos de las personas que tienen poder dentro de este sistema, ¿no? Y acá la combinación de estas tres tareas genera lo que yo llamo un proceso de hibridación. Es decir, los cuerpos populistas son profundamente, son el resultado de una obra muy activa de hibridación de varios órdenes de sentido. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se ve un populista? En esta filmina tenemos tres figuras, tres fotos que a mí me gustan trabajar bastante, de tres líderes populistas. Carlos Menem, esta es una foto antes de que él fuera presidente en realidad, en la playa con Susana Jiménez comiendo uvas. Esto me lleva a pensar, hay una frase de Paula Dil que dice: el acto más poderoso que un político puede hacer en público es comer, ¿no? Es decir, el acto de comer está totalmente investido de un montón de sentidos. ¿Qué se come, qué no se come? Si se come pizza con champán, si se come choripán, si se come ñoquis, si se elige un plato popular, si se elige un plato vegetariano y liviano en calorías, como era lo que comía Mauricio Macri, por ejemplo. La comida condensa un conjunto de significaciones, de aspiraciones, de herencia, de tradiciones, y está muy cargada de sentidos la decisión de comer en público o de hacer saber qué es lo que uno come, ¿no?
Y esta imagen de Carlos Menem en la playa es muy interesante porque es una imagen que no era la imagen de los políticos argentinos en ese momento, mediados de la década del 80, que todos ellos eran señores muy serios, de traje gris, ¿no? Y Carlos Menem introduce una dimensión de, podemos decirlo, lo, este, el disfrute en política, digamos, lo excesivo en política, que de alguna manera era bastante ajena a la tradición política argentina. Y este es el efecto rupturista y que también genera atractivo de su persona. La segunda imagen, que es una imagen que para mí es muy clara, es Donald Trump comiendo Kentucky Fried Chicken en su avión privado con vajilla de plata, ¿no? Y esto me parece que es clarísimo esto que yo decía de que el cuerpo populista representa al mismo tiempo que es del pueblo y que lo trasciende. Porque es cierto que Donald Trump elige mostrar a sus seguidores que lo que él come es pollo frito de Kentucky Fried Chicken, no comida francesa, no comida preparada por un chef. Es decir, que comparte con gustos de lo y maneras de consumo, no solo gustos de lo popular. Es decir, Kentucky Fried Chicken está ahí adentro de su balde que dice Kentucky Fried Chicken. Sin embargo, también es cierto que está comiendo Kentucky Fried Chicken no en la cocina, que es lo que queríamos todos nosotros, sino en su avión privado, que es algo que ninguno de sus seguidores tiene, ¿no? Entonces es una muy buena demostración para mí de esto de mostrar al mismo tiempo cercanía y distancia. Es decir, que la distancia funciona como un aspiracional, ¿no? Es decir, yo soy como ustedes, pero si ustedes votan por mí, van a poder de alguna manera compartir o vamos a estar juntos en esta aura de riqueza, que yo soy un millonario y ustedes no, ¿no? La tercera foto es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que recientemente, este domingo, llega a una manifestación en contra de la cuarentena por la pandemia de coronavirus a caballo y rodeado de fuerzas de seguridad. Y acá hay una cuestión muy clara de este tipo de liderazgos que tiene que ver con privilegiar, con este tipo de liderazgos de derecha específicamente, actuales, que tienen que ver con privilegiar una imagen de macho, ¿no? De virilidad muy exagerada relacionada con la agresión, porque hay otras maneras de entender la masculinidad, pero esta imagen de masculinidad está muy, que lo vemos también en Trump, lo vemos en Boris Johnson, está muy asociada a el uso de armas, al uso de simbologías militares. Hay toda una idea de transmitir o proyectar masculinidad y agresividad. Entonces, como podemos ver en esta filmina, y con esto creo que voy a terminar por ahora, a partir de este triángulo de reflejar al pueblo, crear distancia y apropiarse de los símbolos del poder, aparecen para mí 4 repertorios posibles de imagen corporal y 4 estrategias para pensar desde el punto de vista de la comunicación política. Una es reflejar al pueblo sin el elemento de hibridación y sin el elemento de transgresión. Y esta estrategia yo la he llamado estrategia popular, que también es una estrategia que se usa mucho y podemos encontrar ejemplos muy importantes políticos que eligen una presentación popular. En inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho que es folksy, ¿no? Es decir, así pueblerino, digamos, este estilo de presentación corporal. La estrategia de apropiarse de los símbolos es una estrategia que en Sudamérica está muy conectada con la historia de las derechas autoritarias, sobre todo las dictaduras, es decir, personas como eran los miembros de la última junta de gobierno dictatorial, que hacían un trabajo
de borramiento de sus características personales, hasta el punto de vista, todos usaban el mismo peinado, todos usaban prácticamente el mismo bigote, eran todos varones, eran todos blancos, eran todos de edad media. Entonces lo que uno veía era solamente un uniforme, por decirlo así, ¿no? Lo más importante era demostrar que ellos habitaban o, digamos, corporizaban el poder institucional de las Fuerzas Armadas, sin individualidad, sin personalidad, sin nada más por fuera de demostrar autoridad. Entonces esta estrategia yo la llamo estrategia autoritaria. La estrategia basada en crear distancia yo la llamo estrategia tecnocrática, porque es una estrategia muy conectada, es una estrategia más propia de una derecha más tradicional sudamericana, que tiene que ver con demostrar cosmopolitanismo y demostrar, digamos, capacidades de gobierno en función de que uno es un buen empresario, un buen economista, un académico, tiene muchos contactos con Harvard, contactos con universidades internacionales, con el FMI, está muy basado en mostrar que uno tiene credenciales relacionadas con el ámbito internacional y con, digamos, instituciones de educación superior. Y en el medio está la estrategia populista de hibridación, que es mezclar estas otras tres, es decir, hacer diversas combinaciones en donde se entremezclen lo popular, lo alto, la autoridad, y es en esta mezcla donde aparece la transgresión, ¿no? Donde aparece el desafío, es decir, hay un cierto el desafío a las jerarquías sociales, el desafío a las distribuciones del campo que establecen quiénes ocupan las posiciones de lo alto y de lo bajo y quiénes pueden y quiénes no pueden ocupar esos símbolos del poder, ¿no? Entonces, lo que vuelve interesante desde mi punto de vista y profundamente imperdonable para muchos es la transgresión del populismo, es decir, no ser popular, sino justamente decir yo soy popular y sin embargo desde lo popular me apropio de los símbolos de poder, ¿no? O yo soy popular, pero desde lo popular me apropio de los símbolos también de lo alto, de la excepcionalidad. Bueno, me parece que con esto es suficiente para esta primera entrega, y en la que viene vamos a analizar estrategias de comunicación política corporal particulares más en detalle.